Si alguien me puede confirmar si se ve bien Ok. Bien, hermanos. Hoy día nos corresponde el estudio del libro de Sofonías. Quiero destacar aquí el trabajo de mi hermano Rainy con esta portada. Le pedí que pudiera unir estas tres imágenes, que ustedes la ven como una sola, pero son tres imágenes donde se ve el rey Josías leyendo la ley. La primera imagen a mano izquierda, al medio se ve a los israelitas adorando a Moloc, y luego por último hay una representación del profeta Sofonías lamentándose ante esta situación. Así que vamos a estar profundizando en estas cosas. Y bueno, este es un libro que probablemente no es de los más populares entre los cristianos. ¿Cuándo fue la última vez que usted, sin que le hayan dicho o le hayan sugerido, quiso leer Sofonías o se quedó meditando en algún pasaje de Sofonías? Probablemente muchos les cuesta encontrarlo en la escritura. Entonces, es un libro que no es tan popular entre los cristianos, pero es un hermoso libro, que por lo demás no cuesta mucho leerlo porque es bastante breve. Y bueno, tiene algunas dificultades en cuanto a su interpretación, pero vamos a profundizar en lo que dice. Entonces, los objetivos son los transversales a esta serie, que son conocer las características de este libro de Sofonías, abordar sus claves y retos de interpretación y también entender su rol en la historia de la redención. Recordemos, hermanos, que Sofonías se encuentra en la sección de los libros proféticos, o Nevi'im en el Tanakh, que es lo que conocemos hoy día como Antiguo Testamento. Y están en la subsección de los 12, que son los llamados también profetas menores, no porque sean de menor importancia lo que dicen estos profetas, sino porque su extensión es menor comparada con los llamados profetas mayores, como Isaías, Jeremías y Ezequiel. Hermanos, a propósito, vamos a hacer unas preguntas al final, pero también va a quedar abierta la posibilidad de que algunos de ustedes puedan plantear sus interrogantes que le hayan quedado sobre este libro. Así que también para que vayan pensando si es que les queda alguna duda o algo que quisieran profundizar. En cuanto al nombre del libro, se toma del nombre del autor, que es en hebreo Sepanía, y que en español ha quedado como Sofonías, y significa escondido o protegido de Yahvé, o Yahvé esconde, Yahvé protege, Yahvé guarda. Incluso puede ser Yahvé atesora, el Señor. Es el noveno de los profetas menores. Y en cuanto a su autor, se le identifica como Sofonías, hijo de Cusi. Literalmente Cusi significa africano. La presentación de Sofonías, si ustedes van al capítulo 1, versículo 1, es única en cuanto a toda la genealogía que provee el texto, porque dice el versículo 1 del capítulo 1, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Entonces da 4 generaciones. Es el único profeta que da tanta información sobre su procedencia. Y el Ezequías que se menciona acá, lo más probable es que haya sido el rey Ezequías, que sería su tatarabuelo, el rey Ezequías. Y esto haría que Sofonías esté considerado dentro de la nobleza. O sea, tenía un linaje real, provenía de un rey. Y el nombre Sofonías, que como recordemos era Jehová esconde o Jehová protege, probablemente estaba evidenciando la fe de los padres de Sofonías, porque sus padres tienen que haber vivido en el periodo de Manasés. Manasés fue el rey más perverso que tuvo Judá, y su reinado duró 55 años. Fue a la vez el más perverso y el que reinó por más tiempo. O sea, el rey que estuvo más tiempo en el trono fue el más malo de todos. Y durante ese tiempo tienen que haber vivido los padres de Sofonías. Por tanto, probablemente al ponerle así a su hijo estaba mostrando su fe. Y fue el último de los profetas menores que predicó antes del exilio. Por tanto, fue una de las últimas voces de advertencia, de alerta del Señor, llamando al arrepentimiento para que Judá no cayera en ese castigo tan terrible que fue el exilio. Y lamentablemente
aunque al parecer hubo alguna reacción a las palabras de Sofonías, finalmente este pueblo terminó cayendo, como ya sabemos. En cuanto a la fecha, el mismo profeta identifica el momento en que él predicó, que fue en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Eso está en el versículo 1 también del capítulo 1. Fue un famoso rey, este llamado Josías, que gobernó desde el 640 a.C. hasta el 609 a.C. Ahora, no está claro si es que Sofonías predicó antes o después de las llamadas reformas de Josías, cuando este rey encontró la ley y la leyó y se arrepintió, rasgó sus vestiduras y comenzó una serie de reformas radicales para extirpar la idolatría de Judá. No está claro, como digo, si el profeta predicó antes o después de esas reformas. Ahora, en el versículo 4 del capítulo 1, habla de los restos de Baal o el remanente de Baal. Eso significa que había algunos que quedaban, que adoraban a este Dios falso en medio de Judá. Y eso nos dice que probablemente predicó al inicio de las reformas o un poco antes de las reformas de Josías. Y Nínive no había caído, porque se dicen algunas profecías contra Nínive, y eso nos indica que tuvo que ser antes del 602 a.C., porque en esa fecha Nínive cayó. Ahora, dado lo que dice este profeta y lo que vemos en la reforma de Josías, Sofonías pudo haber sido muy decisivo en esas reformas. Y fue contemporáneo de Nahum y de Jeremías, y probablemente de Habacuc. Pero sí sabemos con más certeza que fue contemporáneo de Nahum y Jeremías. Aquí hay una línea de tiempo que nos puede ubicar un poco. Me fui bastante más atrás, casi 100 años antes de Sofonías, para proveer un poco más de contexto. Y comenzamos el 722, que es una fecha muy importante en la escritura, porque ahí fue cuando Asiria conquistó a Israel, el reino del norte, y exilió a Israel. Desde ese momento no existió más el reino de Israel, el reino del norte. Entonces, esa caída fue muy importante y proféticamente también fue anunciada y advertida. Entonces, el 722 ocurre eso. El 715 sube al trono el rey Ezequías, que sería el tatarabuelo de Sofonías. Y el 695, que fue 20 años después, surge o sube al trono el rey Manasés, que como decía, fue el rey más perverso según la propia Biblia. La Biblia es la que da ese diagnóstico sobre Manasés, y a la vez fue el que gobernó durante más años. Él gobernó 55 años, y luego su hijo Amón, que también fue perverso, siguió los pasos de su padre, gobernó 2 años. Y después sube al trono Josías, en el 640 a.C., y por ahí, en algún punto desde que Josías subió al trono, comenzó a predicar Sofonías. Luego Jeremías aparece en escena en el 627 a.C. Entonces, estos dos profetas tienen que haber predicado en el mismo tiempo, en la misma época. En el 612 cae Nínive, que era la capital de los asirios. Entonces ahí se produce un gran evento mundial en ese tiempo. Y luego, en el 609, lamentablemente muere el rey Josías. Muere a manos del faraón Necao. Después, un poquito más adelante, si ustedes se fijan, esto es en un lapso de un poquito más de 100 años. O sea, fueron 100 años tremendamente convulsionados. En el 605, Nabucodonosor, que ahora era de Babilonia, fueron los babilonios los que derrotaron a Asiria. Entonces Nabucodonosor ya aparece en escena y hace la primera deportación en Judá, o sea, invade Judá y se lleva al primer grupo de deportados. ¿Y quién iba entre ese primer grupo de deportados? Iba Daniel. Iban también sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Iban con él y con algunos miembros de la nobleza. Después, en el 592 a.C., ya aparece el profeta Ezequiel en escena, y luego, en el 586, termina cayendo la ciudad de Jerusalén, se destruye el templo y se llevan al segundo grupo de deportados. Arriba puse a Nahum y a Habacuc, no se sabe con precisión dónde ellos predicaron, o cuándo, mejor dicho, ellos predicaron, pero tienen que haber estado durante esos años aproximadamente. Entonces ahí en amarillo destaqué a Sofonías para que nos ubiquemos
Y veamos lo tremendamente convulsionado que fue el tiempo en el que estuvo este profeta. El trasfondo histórico y geográfico de su predicación, del desarrollo de la profecía que está en este libro, es tremendamente convulsionado. Son acontecimientos muy importantes en la historia de la redención. Nínive estaba en los últimos años de dominio. Nahum ya había anunciado que iba a caer y estaba ya prácticamente cayendo. Iba a ser conquistada por Babilonia, en el año 612 a.C. El poder egipcio también estaba en decadencia, ya bajo los asirios, y el reino del norte ya había desaparecido, como expliqué en la línea de tiempo, en el 722 a.C. Algo que destaca este libro es que Judá estaba bajo la influencia religiosa y cultural de los asirios. De hecho, dice que en el versículo 8 del capítulo 1, dice: en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Eso se refiere a que la nobleza principalmente se estaba vistiendo como los extranjeros, y en este caso eran los asirios, por la influencia que tenían. O sea, como suele suceder, el pueblo de Dios se ve tentado a adoptar las modas de las culturas dominantes, y en este caso la moda dominante eran los asirios. Entonces, incluso se estaban vistiendo como ellos, además de adoptar sus dioses, por supuesto. Ya habían pasado estos reinados perversos de Manasés y Amón, pero eso había asumido a Israel, en este caso a Judá, más precisamente, lo había asumido en una profunda decadencia religiosa, moral, espiritual, donde ellos incluso sacrificaban a niños. Manasés lo hizo, fue terrible eso, y el Señor fue uno de los pecados que más enrostró, que más acusó de este periodo. Ellos adoraban al dios Milcom, que se menciona acá en el versículo 5 del capítulo 1. Ese dios Milcom es el mismo dios Moloch, solo que le llamaban de varias formas: Milcom, Moloch, y habían aún otras formas de llamarlo. Y este dios se le adoraba, entre otras cosas, presentándole niños que eran quemados como ofrenda a este dios. Era una adoración terriblemente pervertida. Y los primeros 20 años de Josías estuvieron sumidos en esta misma decadencia. Josías no inició sus reformas de inmediato, sino que en estos 20 años, que si se suman a los años anteriores de los reyes perversos, tenemos más de 70 años, 77 años para ser más preciso, de pura perversión, de reyes malos. Entonces, eso hace un impacto en un pueblo tremendo. En el pueblo de Judá ya llevaba casi 80 años entonces sumido en esta idolatría. La ley estaba olvidada a tal punto que la encontraron, y cuando la encontraron fue como un gran descubrimiento. Eso nos dice que estaba completamente olvidada la ley de Dios, siendo que ellos tenían que tenerla constantemente expuesta delante del pueblo. Incluso el rey tenía que hacer una copia de la ley a mano para él, leerla todos los días, dice Deuteronomio 17. Esa era la voluntad de Dios para los reyes, pero la ley estaba olvidada. Entonces, como decía uno de los autores que leí, no era el momento para un profeta tímido. Sofonías irrumpe ahí con una predicación tremendamente brutal en los términos que se refiere. O sea, es una predicación que no se guardó descripciones de lo que iba a venir. El tema de este libro es el día del Señor, juicio y salvación, que podría ser también el tema de Joel, por ejemplo, o de otros profetas. Y constantemente en los profetas vemos esta dualidad de, por una parte, el anuncio del juicio, pero también el anuncio de la restauración y la salvación. Como propósito de este libro, tenemos uno teológico, que es mostrar a un Dios soberano que juzgará la tierra, pero también que exaltará a su pueblo. También un propósito histórico, que es anunciar el terrible juicio que vendría sobre Judá y los pueblos de la región, pero también el retorno del remanente de su pueblo. El Señor asegura al final, en capítulo 3, que el remanente de su pueblo va a volver y va a ser exaltado. Y también un propósito pactual, que es exhibir las consecuencias de quebrantar el pacto de Dios, anunciar la salvación de los gentiles también bajo el nuevo pacto. Eso es muy importante. Acá, a pesar de que se proclaman juicios contra las naciones, también se dice, se aclara que la salvación va a llegar a las naciones.
Como clave de interpretación, no podemos dejar de mencionar el día de Jehová. Es una expresión que se repite 18 veces. También se habla bastante de el remanente, que se refiere a aquella porción fiel de su pueblo que va a volver y que va a ser exaltada. Y también las expresiones destruiré, castigaré, raeré, cortaré, todas esas expresiones hermanas se refieren al juicio que Dios iba a traer. Como frase destaca, el día de Jehová está cercano. Ese día de Jehová se anuncia con claridad en este libro. Destacamos los siguientes versículos. Vamos, por favor, a capítulo 1, versículo 7, que dice así: Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto sus convidados. También destacamos el capítulo 2, versículo 11, que dice: Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra, y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. Se proclama acá el Señor venciendo la idolatría, manifestándose con gloria, y también incluso siendo adorado y reconocido más allá de los límites de su pueblo. Todas las naciones, dice. Todas las tierras de las naciones. Y por último, capítulo 3, versículo 17, dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Este versículo es maravilloso porque nos dice que el Señor se alegra en su pueblo. Generalmente se llama en la Biblia a que el pueblo de Dios se alegre en su Señor. Y hay muchísimas expresiones de eso. Pero acá se habla de algo distinto, de que el Señor se regocija en su pueblo, incluso con cánticos. Es maravilloso pensar en esto, hermanos. Es maravilloso pensar en Dios de esta manera, alegrándose en su pueblo. Y también si hacemos el contraste de lo que dice acá, por ejemplo, capítulo 1, versículos 2 y 3. Les pido que vayan allá por un momento. Capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Comparemos eso con el capítulo 3, versículo 17. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Es como si fueran, entre comillas, dos dioses distintos, pero vamos a ver que en realidad es que se refiere a dos propósitos que él tiene, que no son contrarios, sino forman parte del mismo plan de Dios. Y el lugar donde profetizó Sofonías fue Judá, y también destaca su proclamación de juicio a las naciones que rodeaban a Judá. En cuanto al género literario de este libro, vemos que contiene oráculos, contiene proclamaciones de juicio contra las naciones extranjeras también, y de esperanza. En esto se parece mucho al resto de los profetas. Si uno ve Isaías, Jeremías, Ezequiel, tienen porciones donde anuncia juicio contra el pueblo de Dios, también juicio contra las naciones y las menciona por nombre, pero también habla de esperanza, habla de una promesa de restauración, no solo para el pueblo de Dios, sino para las naciones. Y esto es algo característico, por ejemplo, en Isaías. Hay un punto del libro de Isaías donde en cada capítulo podemos encontrar promesas de salvación a las naciones, y en Jeremías también, después de grandes juicios que proclama, el Señor dice que restaurará a las naciones. También, aunque no es un poeta, no es el mismo tipo de lenguaje que encontramos en Isaías, por ejemplo, sí hay una expresión poética en Sofonías. Y hay un contraste entre la oscuridad del juicio versus el resplandor de la gloria futura. Ese contraste es muy marcado, y del capítulo 1 al capítulo 3 pasamos del anuncio terrible del juicio a la promesa esperanzadora de la restauración. Como resumen gráfico de este libro, no es tan exacto, no es tan delimitado, pero en el capítulo 1 encontramos un énfasis en una notificación del juicio. En el capítulo 2, el énfasis es la exhortación
al arrepentimiento. Y en el capítulo 3 el énfasis es una conclusión en cuanto al juicio, pero también en cuanto a promesas de restauración. Entonces, en los versículos 1 al 6 del capítulo 1 se anuncia un juicio universal que nos recuerda mucho al diluvio, a cómo el Señor anuncia que va a traer diluvio en el tiempo de Noé. También, desde el versículo 7 al 18, se habla del día de Jehová y se dice que está cercano. Vamos a ver un poco más qué significa esto del día de Jehová. Y aquí destaca, en este primer capítulo, con el énfasis de la notificación, destaca que el Señor trae una destrucción y un castigo que son inminentes. Ese es el tono que destaca en este capítulo 1. Y se acusa a Judá por sus pecados. Luego en el capítulo 2, que tiene este énfasis de exhortación, el Señor llama al arrepentimiento a este pueblo. Es un llamado claro que hace para que ellos se arrepientan. Y también desde el versículo 4 proclama profecías contra las naciones, como ya he estado mencionando. Y acá lo que destaca es la necesidad de salvación y también que Judá es exhortada al arrepentimiento. En capítulo 1 fue acusada, acá es exhortada al arrepentimiento. Y por último, en el capítulo 3, realiza una nueva acusación contra Jerusalén, esta vez más dirigida contra ellos, en los versículos 1 al 8, y luego, desde el versículo 9 al 20, habla de la salvación del remanente de Judá en términos maravillosos, muy esperanzadores. Y esto recordemos que lo está diciendo cuando quedaban unos pocos años para que Babilonia llegara a las puertas de Judá, a las puertas de Jerusalén más precisamente, y destruyera la ciudad y los exiliara. Y acá destaca la gloria de Dios en el juicio y en la salvación. Y Judá es consolada. Entonces en el primer capítulo Judá es acusada, en el segundo Judá es exhortada y en el tercero Judá es consolada. El lugar es Judá. Ahí fue donde profetizó Sofonías y por la manera en que él habló se estima que lo hizo en Jerusalén principalmente. Y el tiempo en el que profetizó fue en algún momento del reinado de Josías, que Josías gobernó desde el 640 hasta el 609 a.C. Ese es el resumen gráfico de este libro. En cuanto a retos de interpretación, una de las preguntas es la que enunciaba al principio. ¿Sofonías predicó antes o después de las reformas de Josías? Esto no cambia mucho el contenido del libro, pero sí nos ayudaría a saber qué impacto tuvieron las palabras del profeta. Por otra parte, la pregunta es el significado y el alcance del día de Jehová. ¿A qué se refiere el profeta con el día de Jehová? ¿De qué está hablando? Y si se refiere, por ejemplo, solo a su tiempo o si podemos entender que tiene un significado hacia el fin de los tiempos. Y ahí, como suele suceder en los profetas, hay que distinguir niveles de cumplimiento. ¿A qué me refiero con esto? Hay un nivel inmediato en donde el Señor está hablando de un juicio a las naciones que existían en ese momento y que de hecho recibieron ese juicio a manos de Babilonia. Ese fue el instrumento que el Señor ocupó para juzgar no solo a su pueblo, sino a todas esas naciones vecinas. Pero también con eso se refiere a un juicio final en donde todas las naciones resultan alcanzadas por la ira de Dios. Todos los pecadores que no se arrepintieron, que vivieron en rebelión y en desobediencia al Señor, terminan alcanzados por la ira de Jehová. Algunos ven en las palabras del profeta que resulta incompatible el capítulo 1 con el capítulo 3. No pueden conciliar ese anuncio de juicio tan terrible con las promesas de restauración tan hermosas. Pero ahí claramente lo distinto es el propósito del Señor. Hacia los impíos, aquellos que vivieron en la oscuridad de su idolatría y de su rebelión, claramente el juicio que les va a alcanzar es terrible. Pero al pueblo de Dios, el Señor tiene un propósito de salvación, los va a, como dice el nombre de Sofonías, los va a guardar. Jehová guarda, o Jehová protege, los va a guardar del juicio para que no los alcance y los va a exaltar por pura gracia ante sus enemigos que quieren destruirlos. De hecho, el Señor, una de
de las razones que tiene para juzgar a las naciones paganas es que esas naciones estaban persiguiendo a su pueblo. Y eso sigue siendo así, no ha terminado de ser de esa manera. Siguen los incrédulos en mayor o menor grado persiguiendo al pueblo de Dios. Y esa es la base, una de las bases para el juicio de Dios. A ver, ¿qué ecos podemos encontrar en Sofonías si vemos el resto de la escritura? Quise hacer este comparativo donde arriba ustedes van a encontrar el pasaje en Sofonías y abajo algún otro pasaje en otro lugar de la escritura donde se refleja la misma verdad. Yo les decía que el anuncio que hace al principio del juicio que va a traer el Señor se parece a cómo el Señor anunció que traería el diluvio. Miremos lo que dice capítulo 1, versículo 3. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Después dice en Génesis 6, 7, ahí está lo del diluvio, fíjense que se parece, dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Bueno, el diluvio es justamente un tipo de todo el juicio que el Señor iba a traer sobre la tierra, tanto un juicio temporal como el juicio universal y definitivo. Entonces, todos los juicios que el Señor trae sobre la tierra, en donde Él juzga a las naciones por su pecado, reflejan de alguna manera ese diluvio. Y también tenemos ya eso en su máxima expresión en el juicio final. Entonces, claramente sí hay un eco de esto en Sofonías. También dice, Jehová ha preparado sacrificio, en Sofonías 1, del 7 al 8, Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados, y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Fíjense cómo eso se parece al anuncio que hace del juicio final en Apocalipsis 19, 17 al 18, dice, el ángel en este caso anuncia y dice, congregaos, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Una de las formas en que se describe el juicio de Dios es como si Él hiciera un gran banquete donde la cena que se va a servir son sus enemigos. O sea, son los que van a recibir su ira. Se presentan como la comida que va a ser servida. Entonces, acá ocupa esa misma imagen para referirse a lo que él va a traer sobre Judá y sobre las naciones a las que va a castigar. Después, en Sofonías 2.9 dice, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Esto es muy fino lo que dice acá, o sea, es realmente destacar porque ¿cuál es el origen de Moab y de Amón? Según Génesis, que está ahí en Génesis 19, 36 al 38, Moab y Amón surgen de la relación incestuosa de Lot con sus hijas. Cuando Lot escapa de Sodoma y de Gomorra, se va, ¿cierto?, a vivir a unas cuevas, a unos montes, y ahí tiene una relación incestuosa con sus hijas. Y de esa relación incestuosa surgen las naciones de Moab y de Amón. Entonces es como una ironía divina que esas naciones que surgieron de los que escaparon de Sodoma y Gomorra terminan siendo castigadas como Sodoma y Gomorra. Así terminan Moab y Amón. Dice Sofonías 1.7, el día de Jehová está cercano. Y en Joel 1.15 dice, cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Es un anuncio de los profetas constante el hecho de la venida del día de Jehová. Dice Sofonías 1.12, castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Eso recuerda, si uno está familiarizado con el Nuevo Testamento, recuerda inmediatamente lo que dice 1 Tesalonicenses 5.3. Dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Creo que ahí me equivoqué en la cita de Tesalonicenses. Ahí podemos comprobarla, pero
Eso, si no me equivoco, está en 2 Tesalonicenses. Bueno, después podemos comprobarla para no entorpecer el desarrollo del estudio, pero vemos que a los hombres que están tranquilos, por así decirlo, o se sienten seguros en su pecado, el Señor los va a castigar ciertamente cuando ellos menos lo esperen, cuando se sientan incluso más tranquilos en su pecado, llegará para ellos la destrucción. Y estos pasajes, digo, son como un espejo. Dice Sofonías 2:15, hablando de Nínive, dice que es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. Y eso nos recuerda mucho lo que habla el Señor sobre Babilonia. Y Babilonia acá estamos hablando en términos espirituales, refiriéndose al mundo como sistema humano de maldad rebelde a Dios, todo ese mundo incrédulo y el sistema que construyeron en rebelión a Dios. ¿Qué dice este sistema humano rebelde? Dice en Apocalipsis 18:7, Babilonia dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Es la misma sensación que describía en el paralelo anterior, esa tranquilidad en su pecado. Yo voy a pecar y no me va a pasar nada. Yo estoy exaltada en mi pecado, puedo vivir en mi rebelión y no voy a tener ninguna consecuencia. Ese es el principio. A quienes están en esa situación, en realidad lo que ocurre es que sus corazones están endurecidos hasta la muerte. Esas personas en su corazón completamente endurecido no se van a dar cuenta cuando el juicio de Dios llegue sobre ellos. En Sofonías 3:9 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Notemos que había declarado juicio contra las naciones, pero también aquí anuncia en el capítulo 3 esa salvación que va a traer sobre las naciones. Y eso nos recuerda lo que dice Filipenses 2, del 10 al 11, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo puede suceder eso? Solo si Dios da esa pureza de labios. Eso en cuanto a los paralelos que podemos encontrar de Sofonías con el resto de la Biblia. Incluso cuando habla de que el Señor se goza en este pueblo, que Él ha escogido para sí mismo, podemos encontrar algún paralelo con lo que dice en cuanto a que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. El Señor se goza en los suyos. Entonces, como importancia doctrinal, detalla cómo va a ser el día de Jehová. Lo dice con lujo de detalles. Ocupa muchas expresiones para mostrar cuán terrible, cuán potente va a ser este juicio, con la destrucción de los impíos y de la vieja creación. Se trata de un castigo universal por el pecado. Si uno ve en Sofonías 3:8, dice, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Aquí nos habla de algo universal, ese es el alcance. También algo muy importante es que Dios no es distante ni indiferente ante el pecado. Quienes lo menosprecian serán avergonzados. Ahí está lo que hablábamos de los que creen estar tranquilos en su pecado, que no les va a pasar nada. Realmente, aunque ahora puedan pecar tranquilos, según ellos, va a llegar un día en que serán juzgados por esa rebelión. Algo muy importante también que dice este libro es que las riquezas no van a salvar de la ira del Señor. En el capítulo 1, versículo 18 dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. No hay riqueza que pueda librar de la ira de Dios. No hay bienes materiales que puedan salvar el alma de una persona. En cuanto al día del Señor, el comentario de la Biblia de Herencia Reformada dice que el día del Señor designa aquellas intervenciones históricas de Dios en el tiempo para cumplir su propósito de juicio contra los pecadores y de bendición para su pueblo. Es decir, en la Biblia encontramos varios días de Jehová, si le llamamos de esta manera. Por ejemplo, por dar algunos casos, la destrucción de Jerusalén se describe como uno de los días de Jehová. La captura de Babilonia por los medos y los persas también se describe como uno de los días de Jehová.
Cuando vino esta plaga de langostas devastadora, como anunció Joel, también se describe como un día de Jehová. Pero todos estos días de Jehová históricos nos anuncian, nos anticipan ese día de Jehová final, donde Él va a traer juicio universal y definitivo sobre las naciones, pero también salvación y bendición para su pueblo. Entonces a eso se refiere, esas intervenciones sobrenaturales de Dios en la historia, llamadas día de Jehová. Ahora, ¿por qué decimos que el juicio anunciado aquí anuncia el juicio final? Si ustedes ven este mapa, ahí hay un rectángulo negro que se amplía. Yo lo amplié, pero ustedes pueden ver ahí el rectángulo negro desde una perspectiva más lejana para que lo ubiquen. Pero en ese rectángulo está Judá, en color verde. Y si uno ve, como hemos aprendido también en el seminario, el Señor puso a Judá en su propósito al centro de todo el mundo. Y eso tiene una explicación más larga, pero para decirlo en breve, realmente estaba en el centro del mundo, estaba en un pasadizo entre 3 continentes. Todas las rutas comerciales debían pasar por ahí. Estaba entre las naciones, entre los imperios que se levantaban, como los asirios, los babilonios, los egipcios, Etiopía, llamada también Cus. Entonces, cuando el Señor habla, en este caso, y predice este juicio, nosotros podemos ver en el capítulo 2 que está mencionada Asiria. Si ustedes se fijan, Asiria está al norte de Judá. Ahí, en esa zona demarcada, color rojo, y la capital era Nínive. Pero también habla de Etiopía, o Cus, se conocía también como Cus, y está abajo, al sur. ¿Se fijan abajo? Está demarcada en un verde más oscuro, Cus. Entonces tenemos el norte, el sur, pero también si vamos al rectángulo que está ampliado, condena en los juicios a Moab y Amón, que están al oriente de Judá, y condena también a Filistea, que está marcado en amarillo, que está al poniente. Entonces, los juicios que el Señor declara sobre las naciones cubren todos los puntos cardinales. Todos los puntos cardinales están incluidos en este juicio. Y el Señor por eso dice que va a reunir a todas las naciones, a toda la tierra, y eso uno puede ver que envuelve todo alrededor de Judá. Y también hay un juicio que iba a derramar sobre Judá misma. Entonces, ahí uno puede ver el alcance universal del juicio que se está anunciando en este libro. Espero que se haya podido apreciar bien el mapa ahí en sus pantallas. Algo muy importante es que Dios no acepta el culto sincretista. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando se toma el cristianismo y se le empieza a mezclar con otras religiones. Sí, yo creo en Jesús, pero también creo en las religiones orientales. Me parece que ellos recibieron parte de la verdad. También el Islam puede haber recibido parte de la verdad, ¿por qué no? El budismo, en fin. Hay gente que hace una ensalada doctrinal y mezcla cosas de todas las religiones que se le ocurran, incluso supersticiones. Y acá dice en el versículo 5 que el Señor va a juzgar a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. O sea, ellos seguían jurando por Jehová, seguían adorando al Señor, seguían invocando su nombre, pero además invocaban otros dioses. Y él dice, no, yo los voy a juzgar a ellos. Y la práctica en este tiempo era subirse al techo de la casa, a los terrados, que eran como una especie de terraza que ponían arriba de sus casas, y ahí adorar a los astros y a otros dioses. Entonces imagínense lo abominable, lo detestable que debe haber resultado para el Señor que esa tierra que Él había santificado, para que ahí viviera su pueblo santo, estuviera llena de adoración a otros dioses. El Señor no acepta el culto mezclado, no acepta el culto sincretista. No importa que una persona invoque con sus labios el nombre del Señor si es que a la vez está sumida en la idolatría de otros dioses. También el versículo siguiente, el versículo 6 dice que también va a castigar a los que se apartan de en pos de Jehová, a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Fíjense que no buscar al Señor es tan grave como la idolatría. No buscar al Señor es tan grave como adorar a dioses falsos. El solo hecho de no consultar al Señor, de no buscarlo. Pero también aprendemos que el arrepentimiento libra del juicio. Dice capítulo 2, versículos 1 al 3,
y voy a concentrarme en el 3, dice, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. La forma de librarse de la ira del Señor es volverse a Él en arrepentimiento y buscar su rostro. También Dios va a preservar y va a exaltar a su remanente. En el versículo 7 nos habla de esto, del capítulo 2, por ejemplo, y también en el capítulo 3, versículos 2 al 13. Por ejemplo, voy a leer ese último pasaje, dice, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Esa descripción que hace del remanente como un remanente piadoso y justo, íntegro, es muy distinta de la descripción que hace del pueblo antes, cuando los acusa y les muestra todo su pecado. También como ya he dicho antes, es una enseñanza de este libro que quienes persiguen al pueblo de Dios serán destruidos. Y una de las bases del juicio de Dios es que los rebeldes y los impíos han perseguido al pueblo de Dios en mayor o menor medida. También el hecho de que el Señor será reconocido por todas las naciones. Este pasaje ya lo leímos, no lo voy a reiterar, pero habla de que se inclinarán a Él todas las tierras de las naciones. El Señor será reconocido. Y cuando nos habla en Filipenses de esto, también nos da a entender que habrá por una parte convertidos en todas las naciones, pero también incluso los incrédulos, cuando el Señor se manifieste en su gloria en la venida de Cristo, no podrán evitar reconocer la deidad del Señor. Ahí ya no van a poder ser salvos, pero no podrán evitar rendir ese honor que deben al Señor en su gloria, en la gloria de su manifestación. Una de las cosas que hace este libro es que los líderes del pueblo, que son corruptos, serán severamente juzgados. Lo que llama también Ezequiel 34, por ejemplo, los pastores que se han desviado del Señor, que debían pastorear a su pueblo hacia el Señor, pero lo que hicieron en realidad fue desviarlo y aprovecharse del rebaño del Señor. Entonces, cuando hay líderes corruptos, serán severamente juzgados. Dice en el capítulo 3, versículos 3 y 4, dice, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana, sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. ¿Quién está hablando acá? Sofonías. ¿Quién era Sofonías? Nosotros explicamos al principio que Sofonías era un miembro de la nobleza, era hijo, o mejor dicho, descendiente de un rey. A los que le está hablando acá tienen que haber sido sus compañeros con los que él se crió. Imaginemos por un momento lo difícil que debe haber sido para el profeta hablar a aquellos que eran su entorno, que eran sus familiares, amigos, conocidos, y hablarles en estos términos, referirse a ellos como leones rugientes, lobos nocturnos, livianos, prevaricadores, profanos que contaminaron la ley y el sacrificio. Realmente eso requería una valentía que el Señor tenía que dar. También el pueblo de Dios debe alegrarse porque el Señor lo exaltará y lo librará de sus enemigos, pero también de sus propios pecados. Capítulo 3, versículo 14. Esto es hermoso también, esta invitación dice, canta, canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo. En otras palabras, grita de alegría. Eso es lo que está diciendo. Oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos, Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal, dice. Entonces, debemos alegrarnos como pueblo de Dios por el hecho de que Dios va a juzgar a quienes se rebelaron contra Él, pero también por el hecho de que Él nos va a librar de nuestros propios pecados. Y destacamos también lo que ya había dicho antes, que el Señor se goza en su pueblo. Esa es una verdad maravillosa de este libro, hermosa, que el Señor se goza en su pueblo. Incluso dice, callará de amor. Es como el novio cuando mira a la novia y calla de amor y se regocija en su pueblo. Y vemos también a Cristo en Sofonías. El énfasis de este libro, en el día de Jehová,
muestra la necesidad de salvación. ¿Y dónde está esa salvación? Porque hace esta notificación al principio. El Señor va a destruir todo. El Señor va a reunir a las naciones para juzgarlas. ¿Dónde podemos encontrar la salvación? Solo en ese rey que el Señor va a levantar y que busca el bien de su pueblo. Fijémonos en el capítulo 3, versículo 15, dice: Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos, Jehová es rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Ese rey de Israel que a la vez es Jehová, es Jesucristo, el Mesías anunciado. Otro aspecto importante es que este libro destaca este día de Jehová y habla de lo terrible, lo catastrófico, lo destructivo que va a ser en su juicio. Y se menciona, entre otras cosas, las tinieblas y todas estas señales que rodean al día de Jehová. Pero ahí vemos que Jesús soportó, sufrió el día de Jehová para que esa ira eterna que debía caer sobre nosotros cayera en realidad sobre él. Jesús sufrió el día de Jehová por nosotros. Eso siempre debemos recordarlo, hermanos. Cuando leamos del día de Jehová, grande y terrible en la Biblia, recordemos que en el Calvario nuestro Señor sufrió ese día de Jehová. Y el cielo se oscureció, la tierra tembló, y vinieron todas estas señales asociadas al día de Jehová, y Jesús lo soportó para nuestra salvación. Y por eso es que Dios puede gozarse en nosotros, hermanos. ¿Por qué dice acá que Dios puede gozarse en nosotros? ¿Por qué Dios se va a gozar sobre pecadores, sobre personas que están inmundas, contaminadas, perdidas y condenadas? ¿Por qué Dios se va a gozar sobre nosotros? ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. ¿Qué dice Dios sobre Cristo? Este es mi Hijo amado, en Él encuentro complacencia, en Él tengo complacencia. El Señor se complace, se goza en su Hijo, lo ama. El Padre ama al Hijo, lo ama eternamente. Cuando nosotros ni siquiera existíamos, en la Trinidad había ese perfecto amor. Y por el hecho de que nosotros estamos en Cristo por la fe, es que Dios se puede gozar en nosotros, porque Dios se complace en su Hijo. Y los gentiles podemos entrar en esta salvación porque Cristo nos hizo un pueblo con los judíos. Se anuncia aquí la salvación a las naciones, y en Efesios 2:14 se nos enseña que en la cruz Cristo de ambos pueblos, de judíos y gentiles, hizo uno. Voy a leer ese pasaje para que destacar esa verdad. Dice: porque Él es nuestra paz, Efesios 2:14. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces en la cruz Cristo nos hizo un pueblo en Él. Y eso es maravilloso porque así podemos entrar a la salvación, quienes antes estábamos fuera de los pactos y las promesas. Entonces, como conclusión, la predicación de Sofonías sigue siendo vigente, hermanos, y de la mayor relevancia, porque Dios juzgará al mundo con justicia, y por tanto llama a los hombres a arrepentirse, y a creer en Jesús para salvación. Era el mismo llamamiento que hacía el profeta. Busquen a Jehová, quizá pueden ser librados de su enojo. Y el Señor va a derrotar a sus enemigos y va a exaltar a su pueblo para que nosotros nos alegremos en Él y Él se alegre en nosotros eternamente, porque estamos en Cristo para siempre. Gracias al Señor por eso. Y esta verdad es hermosa, ¿cierto? Que el Señor, nosotros nos alegramos en Él y Él se alegra en nosotros, y esa alegría va a ser eterna. Amén. Entonces vamos a orar por esto y vamos a rogar que el Señor nos ayude a recordar estas cosas. Señor amado, le damos muchas gracias por este hermoso libro. Gracias por haber levantado a este hombre llamado Sofonías para predicar estas hermosas verdades. Y ayúdenos, Señor, a nunca menospreciarlo, a nunca creer que podemos pecar tranquilos, que nunca nuestra conciencia se endurezca en el pecado, sino que siempre veamos que el pecado merece su ira, Señor. Gracias porque Cristo soportó ese día de Jehová en favor de quienes creen en Él, Señor. Y ayúdenos a siempre venir a sus pies para rogar que usted obre en nosotros, nos libre de nuestro pecado y también nos podamos alegrar en usted, Señor. Podamos cantar, como decía acá, dar gritos de alegría porque usted nos ha salvado. Ayúdenos, Señor, a perseverar hasta el final. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.